Oye, nosotros hemos acá hecho distintos ejercicios de personajes políticos de nuestro país y cómo son vistos desde afuera. Y hoy traigo a la expresidenta Michelle Bachelet, pero ¿cómo es vista desde afuera? ¿A propósito de qué? A propósito que hoy en Francia habló acerca de los emplazamientos del que fue objeto la semana pasada, respecto a su eventual responsabilidad política en lo que pasó en la madrugada del 27 de febrero del 2010 en Lonemi. Esto dijo la expresidenta Bachelet. Lo primero que yo quiero decir es que lo más importante de todo es que hoy día en Chile una dramática situación que está en manos de la justicia, y yo, como siempre, voy a dejar trabajar a la justicia. Yo he dado miles de entrevistas en radio, en televisión, he estado más de 8 horas siendo interrogada por la fiscal, por los detectives, haciendo como corresponde, como cualquier ciudadano. Pero tal vez mi mensaje más importante es respeto a la familia. No politicemos este tema. No politicemos este tema, dice la expresidenta Bachelet. Y la agarraron como de casualidad, parece que estaba en una exposición de arte. Sí, y la hallaron como a un lado y como que le hicieron un par de preguntas y entraron con esa y ahora nunca se había metido en eso. Tú muy bien sabes que los personajes políticos y sobre todo ella saben en qué momento hablar. Claro. Ella no está obligada a hablar. De hecho, en Francia. De hecho, no tendría por qué haberlo hecho. Si no lo hizo ayer o no lo hizo antes de ayer, ¿por qué lo hizo hoy? Bueno, ahí claramente hay una intención, sobre todo que ya el mensaje del presidente pasó. Este clima de tensión previo que había al mensaje del presidente Piñera, de alguna forma amainó. El presidente del Senado, Camilo Escalona, muy cercano a Michelle Bachelet, se encargó justamente de darle una connotación republicana al acto de ayer, que me parece muy bien. El presidente Sebastián Piñera se mostró muy afable en su discurso, más allá de las repeticiones que vimos hace poco, pero el tono del presidente Piñera fue muy distinto. Él pidió perdón en 2 ocasiones del mensaje, algo impensado en un tipo como Sebastián Piñera. Si uno compara, por ejemplo, las primeras palabras de Sebastián Piñera como presidente electo, y ni hablar cuando asume el 11 de marzo del 2010, al Piñera de ahora, es absolutamente distinto. Entonces creo yo que la expresidenta Bachelet aprovechó esta oportunidad, esperó que la cosa calmara. De todas formas, y tiró la frase que no hay que politizar el tema, siendo que evidentemente acá, le guste a ella o no le guste, hay un tenor político. Pero por lo menos deja claro que si en algún minuto la justicia vuelve a necesitarla para que ella declare, a pesar que ella lo ha hecho horas de horas en su minuto, ella está con la disposición de hacerlo. Y eso es lo bueno y lo importante. Claro, lo que pasa es que lo que a ella están buscando ahora, la fiscal ya la interrogó y no tiene ninguna intención de interrogarla de nuevo. Lo que de alguna forma ella contesta, creo yo, y esa es la interpretación de sus palabras, es que ella ya habló lo que tenía que hablar a la fiscal Solange Huerta, ya los diputados en su momento. Pero siempre voy a colaborar con la justicia como corresponde. Claro, la justicia, pero los parlamentarios no son justicia. Yo creo que ella dijo lo que el público quería escuchar más que nada. La está emplazando ahora. Yo creo que ella dijo lo que el público quería escuchar más que nada. Claro, como que la gente... Ella, por eso creo que busca el día. El día era no es casualidad. Creo yo, Sí. Creo yo. No dijo nada del otro mundo. No. Pero es que, ¿qué más iba a decir? Pues, si es un proceso judicial, bueno, puede decir mucho más. Tal vez de las críticas más notables, de las cuales, y de esto me incluyo, surgieron en contra de la expresidenta Michelle Bachelet a propósito del terremoto y tsunami, fue la demora en decretar zona de catástrofe, sobre todo en la región del Biobío, donde literalmente por varias horas, incluso cerca de un día y un poco más, se vivió el verdadero Far West, donde claramente era la ley del más fuerte. No existía ordenamiento jurídico, no existía orden policial, en fin. Y ella demoró en tomar esa decisión. Vamos a ver lo que en algún momento escribió el Washington Post en una editorial a propósito de esta demora. ¿Está preparado el nuevo presidente de Chile para afrontar las secuelas del terremoto? ¿Esa es la frase? Tardó mucho en declarar tardó mucho en declarar el estado de emergencia en algunas zonas, lo cual hubiera podido evitar saqueos. Es que yo la otra vez, ponte tú, leía una columna en el diario y decían que efectivamente, y algo que nosotros también sabemos, pero que quizás yo no lo había comentado, la presidenta no tenía la obligación de ir a Lonemi ese día. Entonces, ¿qué hubiese sido mejor? Que no fuera
y así finalmente ya nadie la involucra con el tema, o que efectivamente vaya y quede en evidencia la descoordinación que hay dentro del ONEMI, dentro del CHOA, y que finalmente ella fue también como por su labor de presidenta, pero no era su obligación. Entonces finalmente que todo el mundo le enrostre a ella, que ella es la culpable de toda esta descoordinación. Sí, a mí me parece que las entidades tendrían que haber funcionado muchísimo mejor, pero no sé si necesariamente es culpa de ella, ¿cachai? Claramente yo creo que no es culpa de ella, Javi, perdóname Gonzalo, pero es que yo estoy de acuerdo con lo que dice la Javiera. De partida es como que si tú decís, yo soy la directora de no sé qué, yo no tengo, hay cargos para todo, hay la persona que está encargada de computación, de no sé qué, ella de partida no tiene ni los estudios ni nada, la preparación para decir, oye, demos la alerta de tsunami porque yo sé, porque estoy mirando el gráfico y estoy mirando esto que indica que no. Para eso hay gente especialista. Recuerda que lo que sí, dame un segundo. Estoy de acuerdo, Maca, pero es que está cometiendo... que es importante que la gente especial, la gente que tiene que saber manejar su pega, sea la gente indicada. Y que ella como presidenta se haya preocupado de que el CHOA y el ONEMI funcionen durante su mandato, porque hay un terremoto que eventualmente siempre va a venir a Chile. Yo entiendo lo que ustedes dicen, que ella no es la persona capacitada, pero lo que pasa cuando llega ella, que es la presidenta de Chile, y se instala en la mesa, y tiene al lado el pollo del CHOA, porque era un pollo chico, que estaba ahí con los papeles, oiga, parece que... Y entonces ella le decía, no, lo que pasa es que... Entonces, ¿qué haces? ¿Y qué pasa si tenía la tenía la presidenta al lado, po. A la que manda Chile. Por eso es que el error lo comete ella. Ese es el punto. El error lo comete ella a ir a la ONEMI más allá de la necesidad que ella sintió, que me parece loable y humano. Muy bien. Pero cuando ella llega acá, es como si nosotros, es como si nosotros estuviéramos en un programa y de repente llega el director del canal y se instala y estamos al aire. Perdón, le vamos a decir al director, ¿se puede retirar porque estamos en otra cosa? No, así. Lamentablemente la conversa va a girar en torno al director del canal. Tenemos que ir a comerciales. No vayamos a comerciales. Bueno, ya seguimos. Tenemos que ir a comerciales. No, sigamos nomás. Bueno, sigamos. Sí, pero el fuerte de Michelle Bachelet era justamente eso, de ser como la mamá, esta figura maternal, por ser mujer y bla, bla, bla. Y por eso, digamos, que se fue a instalar en la mitad de la oficina, que de repente si es que no hubiese ido, si es que no se hubiese aparecido, también estaríamos criticando. Yo encuentro que sí o sí el error es que si ella asume como presidenta, se tiene que hacer cargo de que todas las áreas, ya vos, perfecto. Pero edita, pues. Pero espérate, pues deja de decir la idea, hombre. Entonces, que todas las áreas funcionen como corresponde. Y dentro de esa área, obviamente que está el ítem seguridad nacional. Javiera, es que lo que no estaba funcionando. Javiera, es que lo que tú estás diciendo, yo creo que ese es un primer paso. La crítica que hace el Washington Post no habla del CHOA del ONEMI, habla que por qué ella no decreta el estado de emergencia y no está hablando de 2, 3, 5, 7 horas después del terremoto y tsunami. Porque estamos hablando muy cruzado. Uno decía, el pueblerino decía que no, el otro no, eso no es así. Ella no toma la decisión y después lo cuenta a través de su ministro del Interior de la época, Edmundo Perelloma, porque ella no quería que los militares se hicieran cargo de la seguridad por todo el peso histórico que ella tenía como una hija de un general de la Fuerza Aérea que había sido detenido, torturado en la cárcel pública y después muerto. Obvio que está mezclando peras con manzanas, pero ese fue su argumento. Por eso creo yo que el artículo es bastante atingente. Es más, en algún momento la expresidenta Bachelet le comentó a su círculo cercano que si es que así era, los militares tenían que salir con casco blanco. Con casco blanco. Emulando, si se quiere, o los cascos azules, las fuerzas de paz, que son los cascos azules de Naciones Unidas. Entonces, había una carga política que, perdónenme, ella podrá tener toda la legitimidad posible. Yo en algún momento, en una entrevista que le hice cuando era presidenta, le pregunté si es que ella había perdonado al general Pinochet. Porque ella tiene una carga política personal muy potente. Ella, como decía, su padre fue torturado y muerto en la cárcel pública. Ella fue detenida y torturada, ella y su madre. Pero una cosa es la cosa personal, que me parece, insisto, legítima, y otra cosa muy distinta es tomar una decisión nacional, una decisión país, tomando en consideración primero tu experiencia personal y la experiencia de un sector de la población versus una situación gravísima que estaba pasando. Querían que aparecieran los militares, que alguien pusiera. Pero por supuesto, estaba toda la gente. Y de hecho aparecieron y se puso. Estaba toda la gente armada. Yo tenía amigos que estaban en Concepción y estaban armados cuidando sus cosas. Bueno, era una guerra civil. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Pero sabéis que yo también, yo soy de Concepción y tengo mucha familia allá todavía y me acuerdo que estaban todos muy asustados y la gente tenía pánico, de verdad, porque no sabían lo que venía. Y claro, y la gente empezaba a sentir esta
esta angustia y lo que todos conocemos, pero ¿sabéis qué, Felipe, me pasa a mí? Que yo siento que, claro, se mezcla una parte política con lo emocional, que se supone que una persona con ese poder, el poder de dirigir un país, no debiera tener, no debiera. Pero lamentablemente yo creo que no solo ella, ¿sabéis? Que yo me acuerdo de escuchar en esos mismos días que mucha gente sí sentía, decía, van a salir los milicos a la calle, porque esa era como la cosa así como, iba a quedar la escoba y no sé qué. Claro, y claro, pasa esto que tú decís, revivir un episodio súper doloroso para miles de chilenos, ¿no? Porque no es un grupo tan pequeño. Pero cuando ya está la embarrada, sí o sí tiene que actuar. El tema es no haber reaccionado antes para evitar que quedara esa embarrada. Yo creo que es un tema diferente. O sea, yo creo que toma la decisión igual, tarde pero la toma. Entonces se vuelve a lo mismo. Entonces todo hace tarde pero lo hace. Entonces, yo creo que es un tema diferente. O sea, una cosa es un golpe de Estado donde todos saben lo que pasó con Allende, todo el mundo sabe lo que pasó, todo lo que duró el golpe militar, y otra cosa es una situación de emergencia porque está la escoba en Chile, o sea, están saqueando supermercados. Yo tengo un amigo que le saquearon la casa 2 veces. 2 veces la desvalijaron totalmente. No, o sea, yo creo que ahí la presidenta, con todo respeto, tendría que haber sacado el prejuicio personal, los recuerdos, y haber actuado por lo que necesitaba el pueblo. O sea... Bueno, por eso estamos recordando las frases, o más bien cómo la expresidenta Michelle Bachelet es vista desde afuera, que es un personaje político muy potente internamente, pero también en el exterior. Esto pasó en el año 2009 a propósito de algunas declaraciones de la entonces ministra vocera Carolina Toá a propósito del tema del armamentismo en la zona. Y esta frase de verdad es muy potente. Esto lo dijo el diario La Razón de Perú. La Razón. Bachelet conchuda. Ojo que más allá de la ofensa, más allá de lo que se quiso decir, el diario La Razón de Perú es un diario nacionalista. Pero en Perú quiere decir lo mismo. Te lo explico. Es un diario nacionalista en extremo. O sea, los cabeza caliente en Perú, el presidente de Perú, Alan García, los cabeza caliente peruanos, los extremadamente nacionalistas, como lo era Ollantumala en la época, y ahora que el presidente de Perú está un poquito más tranquilo y un poquito más racional, prácticamente el brazo armado de esos cabeza caliente es el diario La Razón. Es un diario extremadamente sensacionalista. Sí. Dicho eso, lo que dice es particularmente ofensivo. ¿Por qué? Porque de alguna forma lo que está diciendo ese diario es que la expresidenta Michelle Bachelet es una cara dura. Sí. Es una mentirosa, es una farsante. ¿Por qué? Porque por una parte se dice que no hay carrera armamentista y por otra parte efectivamente hay una renovación de material y se está gastando plata en armamento. Oye, Felipe, eso es lo que busca este contexto se da en el tema del hito, en los temas fronterizos. ¿Por qué llegan a esa...? No, por el tema de la carrera armamentista, porque lo conchudo tiene que ver con sinvergüenza, cara dura, mentirosa. ¿Por qué? Bueno, porque por una parte estás gastando y por otra estás diciendo que no estás gastando lo que se supone que se está haciendo. Y estás invirtiendo plata gastando en eso. Igual es una falta de respeto, claramente. O sea, sí, de seguro en esa época Alan García hubiera estado con una aprobación de un 20 o 17 o 15%. Como suele ocurrir que Perú o Bolivia están los políticos están con baja aprobación. Vamos del vecino, vamos al patriotismo, queremos mar, queremos nuestra frontera y allá se unen. Lo que pasó, bueno, lo que pasó con Argentina, las Malvinas y todo ese tipo de cosas. Del diario donde viene, con ellos, pero digamos, porque finalmente esta portada no estamos viendo un diario como el Mercurio, La Tercera, LUN, sino que un diario que es totalmente politizado, como sentirse así como pasado a llevar en una portada de The Clinic, donde también puede aparecer una portada así, ¿cachai? Como Piñera más básicamente. El The Clinic, claro, es un poco más en chunga. El The Clinic juega un poco con el doble sentido. Como en serio, como irónico. Acá el diario de La Razón se tira con todo. Lo dicen en serio. Esa portada encuentro yo. A mí me gustaría saber por qué ahora Perú está tan callado. Ahora, ese tipo de titulares también provoca a los termocéfalos chilenos, digamos. A los nacionalistas en extremo chilenos dicen, oye, no, pero ¿cómo es posible? Hay que llamar al embajador para acá, hay que hacer alguna cosa, hay que mandar alguna carta diplomática, hay que hacer una protesta a nivel internacional. Eso es lo que buscan este tipo de titulares, provocar.
No, es terrible, porque estamos hablando... Que le llegaron en masa a los peruanos ahora. Estamos hablando de la presidenta de un país, mujer más encima, entonces que lleguen y te pongan ese título... Fuerte. Sí, pero como dice Felipe, con Chúa, y uno no puede... pero con Chúa tiene que ver, claro, con otro que va como más al cara dura, el sinvergüenza, no es como con Chúa, como tú dirías. Es que al verlo, sí, el poder de la palabra es muy fuerte. Pero se sabe que en Chile con Chúa es otra cosa. Sí, se entiende. Entonces, por eso es que se busca provocar, insisto. Claro, es un titular provocador. Entonces, ojo, un llamado nomás. El diario El Comercio de Perú es un poquito más normal, un poquito más tranquilo, un poquito más moderado. El diario La Razón tiende a ser en extremo sensacionalista. Bueno, estamos viendo cómo ven a la expresidenta Michelle Bachelet en el exterior, y lo siguiente fue publicado en la Newsweek el año 2011, el año pasado. Miren. El titular es: Michelle Bachelet tiene una misión. ¡Sin foto! Y aquí está sintetizado lo que dice este artículo de la Newsweek. Agnóstica, divorciada, madre soltera de 3 hijos en un país católico, plagado desde el principio por las protestas estudiantiles y un escándalo en torno a la implementación de un sistema de transporte público. Finalmente enderezó su administración y alcanzó el índice de aprobación más alto de la historia de Chile, en gran parte gracias a su hábil manejo de la economía del país. Eso lo dijo una periodista de la revista Newsweek. Acá hace de alguna forma un análisis de su historia personal. Y que es bastante cierto, porque agnóstico, divorciada, madre soltera de 3 hijos en un país católico. O sea, En esas dos líneas, digamos, te muestra lo importante. Ahora, hablar de protestas estudiantiles y un escándalo en torno a la implementación del sistema de transporte público, efectivamente hay un grado de responsabilidad, porque si bien ella no creó el Transantiago, sí lo echó a andar, ¿no es verdad? El error no le hizo caso a su instinto. El error de diseño se lo comió ella. Se lo comió ella, siendo que la responsabilidad había sido de su antecesor Ricardo Lagos, que la ungió como su sucesor. Y también está el tema de la educación. ¿Por qué? Bueno, porque hay que recordar que, y lo conversamos el otro día, el tema de los pingüinos, y la administración Bachelet intentó resolverlo con una mesa larga. La mesa de club. La mesa de club. El mozo, de hecho, terminaba, como yo decía, con problemas de las rodillas, digamos, porque el tipo era eterna la mesa. Y claro, terminan las protestas, terminan las tomas, los llevan a esta mesa. Y miren lo que pasó el año pasado, cuando reventó el tema de la educación, porque se vino arrastrando ya de hacía mucho tiempo. El 2005 se sintieron estafados y pasa lo que pasa. Ahora, esto me parece el que final, es positivo. y para terminar, el final, claramente ahí hubo manejo de la economía, pero yo creo mezclado, con una personalidad como la de la expresidenta Michelle Bachelet. Claro. Y con una combinación perfecta, creo yo, con un ministro de Hacienda radicalmente distinto en personalidad y en estilo. Cero político, 100% tecnócrata, como Andrés Velasco, que manejó muy bien la chequera, lo que, por cierto, fue muy bien leído por la ciudadanía. Ahora, recordemos que eso fue solo ganancia para ella, porque para el candidato de la Concertación fue pura pérdida. Hay que recordar que la expresidenta Bachelet salió con un 80% de aprobación y el candidato ungido por ella, que ella reiteró muchas veces que era el candidato de ella y no Marco Enríquez Ominami, porque Eduardo Frei era el candidato de la Concertación, no fue capaz de ganarle a Sebastián Piñera en la elección presidencial. Lo que pasa es que él no ahí está la gracia de ella, jamás sentirse, identificar a la gente con... o sea, Frei no tenía nada de lo empático, nada de la cercanía, claro, nada de lo que ella sí tenía. Y fíjate qué pasa, tú lo veías ahora con la Concertación, que la gente sigue queriéndola a ella, queriendo que sea nuevamente presidenta, pero no quieren que esté la Concertación, o sea, por algo lo rechazan y lo siguen reprobando. Y a mí me parece, cuando hacen este artículo y hablan de que madre soltera de 3 hijos, divorciada, o sea, todos esos adjetivos calificativos para referirse a porque es mujer. O sea, ¿cuál es la gracia de contar que ella es separada? Pero que finalmente tiene todos los presidentes tienen problemas en educación, en transporte, y se van en picada, como lo vemos ahora con Piñera, y ella con su amabilidad, su cercanía y su cero cosa así de sentirse la raja porque era presidenta. La gente se lo agradeció porque finalmente era cercana. Independiente si lo haya hecho mal. ¿Sabes lo que me dijo un peruano hace 2 días atrás? Un peruano. Que cómo nos veía a nosotros y sobre todo a Michelle Bachelet. Decía, ustedes, y con todo respeto dentro de lo que va a sonar ahora, decía,
Bueno, yo creo que ustedes quieren una presidenta para poder sentir de que si el gobierno o los gobiernos que han pasado los siguen haciendo pedazo, sea una mujer que se los cuente de una manera más agradable a que sea un presidente tosco en su actualidad, que sea un pesado, dice, para que en definitiva ustedes sientan que se los están literalmente fornicando, pero que se los dicen con cariño. Excelente. Bueno, dijiste, entonces tráigame dos sour. Claro. Bueno, Excelente. la forma, claro, eso es muy importante, la forma y el fondo en política. Sí, es súper importante la forma y el fondo. Por eso la buena onda que le tienen a... En general en la vida encuentro yo que es importante. Uno se relaciona mucho mejor con alguien que te trata bien y está más cómodo en la vida en general con la gente que te cae bien, con la gente que tiene buen trato. La gente que tiene mal trato, la gente que es más dura, provoca cierto rechazo. Vamos a estar muy preocupados respecto a la próxima encuesta de IMARC, en particular porque en la próxima encuesta de IMARC viene el emplazamiento a la expresidenta Michelle Bachelet. Está incluido el discurso del 21 de mayo, va a estar incluida la declaración del día de hoy Ahora, a finales a principios de junio. Así que vamos a estar muy atentos, vamos a ver cómo fue la reacción, porque algunos dicen que la expresidenta Michelle Bachelet puede eventualmente subir en la encuesta. Vamos a ver qué pasa y a ver si los cálculos de los agoreros aciertan. Bueno, en algún momento Barack Obama hizo una alabanza, no solo al manejo económico de nuestro país, sino que también en particular de lo que hizo la expresidenta Michelle Bachelet en su momento a cargo de las finanzas públicas. Esto dijo Barack Obama. I find her one of the most compelling leaders that we have, not just in the hemisphere, but around the world. And I congratulate her and her entire team for managing the Chilean economy and the political process in Chile in such an excellent fashion. And I think she's doing an outstanding job. Y dos dinámicos escucharon. Y el otro siguiéndolo para que le dé la mano. Porque el otro le tiene envidia, Obama Piñera. Pero si uno ve las críticas que hay al manejo económico de Chile en la época de Estados Unidos, eran puros checklists, puros buenos. Y con Piñera al contrario, ha sido súper cuestionado. Ha sido muy cuestionado. Muy cuestionado, porque Piñera, porque aunque a muchos les moleste, Piñera ha sido más socialista que los mismos socialistas. Que es lo que conversábamos el otro día con esa editorial del Times, ¿te acuerdas? Cuando señalaban que el presidente Sebastián Piñera estaba gobernando sin querer decir que estaba gobernando con las ideas de la derecha. Entonces como que genera rechazo eso, tiende a gobernar y tiende a tomar las ideas de la centroizquierda y hacerlas propias. Entonces, lo que ahí se señalaba era por qué tenerle miedo y por qué rechazar o esconder, si se quiere, las ideas de la centro-derecha, que en términos generales ha tenido buenos resultados. El neoliberalismo ha tenido buenos resultados, más allá que el mercado de repente tiende a ser bastante cruel, ¿no es verdad? Pero ¿por qué esconderlo eso y no decirlo frontalmente? Acá Barack Obama, como decía Gonzalo Feito, en 2009 estaba en una situación muy complicada. Estados Unidos, Chile también estaba pasando por una situación compleja, pero gracias al manejo de los otros gobiernos, incluso como decía Gonzalo, desde la época de Vigil, el último ministro de Hacienda de Pinochet, bueno, las finanzas en nuestro país están relativamente bien, salvo los errores cometidos durante la crisis asiática por allá por el año 98, que ahí eso nos costó mucho empleo y costó que la economía volviera a crecer. Pero es interesante, al menos, que el presidente de Estados Unidos te diga eso, no en una conferencia de prensa solo, sino que con la prensa, con la presidenta ahí. Sin ir más lejos, igual es una imagen donde a él también le conviene, no es porque sea solamente el presidente de Estados Unidos. Igual, claro, pero mucho más atractivo. Claro, pero igual le conviene. No solamente porque el gallo sea más atractivo, pero lógico que es más atractivo. ¿Ustedes creen personalmente que a Estados Unidos le interesa Chile? Pero por cierto, o sea, no le interesa a Chile, pero sí le interesa a Obama colgarse de lo que se hizo en Chile. Claro, por algo él la está nombrando. ¿Y sabes por qué? Por una razón muy simple. Porque hoy por hoy... ¿Quién es esa señora con que está Obama? No crea. La primera presidenta de Chile y una de las primeras presidentas mujeres de Latinoamérica. Pero eso al habitante norteamericano no le importa. Sí, le importa. Viven en un ombliguismo. Los gringos viven en un ombliguismo. No creas tanto. Lo que está haciendo Obama es colgarse del manejo de Michelle Bachelet para hacer lo propio. Y por eso la ocupa. Porque yo te aseguro que si ella tuviese, más allá del manejo económico, hubiese sido bueno, pero con un nivel de aprobación
aprobación distinto al que tenía ella en su momento. Obvio, no solamente no le invita, sino que no habla con ella. Todas las veces que va a Estados Unidos... No solamente no le invita, sino que le deja con la mano estirada a la pobre Bachelet, como al actual presidente de este país. Quería decir algo. Debo decir, señor Feito, que yo, de las no pocas veces, sino que, siendo estadísticamente, sino las extremadamente muchas veces que he ido a Estados Unidos, los taxistas me daban clase de orden de qué presidente de Chile después de otro. Me preguntaban, pues, ¿cómo está? Y Pinochet, yo me decía, ella está hablando de Pinochet. No, pero en realidad no, sí, yo sé que después de Elwin, digamos, trató incluso después de... Bueno, me daban clase los taxistas. Oye, pero si también... O sea, yo creo que el ombliguismo es más un cliché de afuera. Yo en la práctica, conviviendo con gente, no es que yo lo digo en la práctica estaban como al tanto. Yo también lo digo en la práctica, por lo que me ha tocado muchas veces viajar a Estados Unidos y compartir con mucha gente en distintos estados. Chile es como... plumas. Claro, pero quizás estáis pensando en el gallo que te tocó ahí en un bar a conversar. Pero un tipo que tenga una autoridad mediana, cacha. Viejo, pero es que es loco. Pero Feito, ¿sabes qué? Perdón. Obvio que la gringa intercambio no sabe. No quiero ser polémica esto, pero curiosamente, Gonzalo, moviéndome desde el cineasta de culto del momento hasta el taxista que me llevaba, digamos, del Hotel del Este, pasaba que estaba muy enterado con lo que estaba en Chile, güey. La niñita del intercambio no. Hablando por lo menos por Miami, Nueva York, Chicago y San Francisco. Por lo menos por esos cuatro estaban todos muy informados. El fenómeno histórico chileno desde el gobierno de la Unidad Popular y lo que vino después con el golpe de Estado y la vuelta a la democracia es un tema en Estados Unidos. No sé si un milagro es la palabra, pero es un caso poco dado, poco habitual que pase en el mundo, que se vaya de un gobierno de izquierda, hay un golpe de Estado y más allá de todas las aberraciones que se cometieron en la violación de los derechos humanos, finalmente se entregó ese poder al poder civil y lo entregó el mismo que le arrebató el poder al otro. Entonces son fenómenos y la economía chilena, digamos, ahí me parece. Por eso digo, Chile es un país distinto, si se quiere, desde ese punto de vista. No quiero ser chauvinista, ni mucho menos. A propósito,